Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas, en este día. Estamos muy agradecidos con Dios, ¿verdad? Por todas sus bendiciones y porque vamos a poder estudiar juntos y aprender de su palabra en esta tarde. Amén. Vamos a orar antes de empezar la clase. Padre nuestro, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder aprender de tu palabra durante este día. Mira, Señor, ahí en este momento donde están mis hermanos, mis hermanas, Señor, durante el trabajo, o quizá manejando, o quizá en casa, Señor, escuchando esta enseñanza. Que tu mano poderosa sea con cada uno de ellos, Padre, y en toda necesidad que tú te glorifiques, mi Dios. Ayúdanos para poder abrir nuestro corazón y nuestro oído para poder recibir lo que tú tienes, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Estamos en el tema del trimestre, el mensaje bíblico sobre los tiempos del fin. Y estamos en la clase número 8, como título, Ezequiel predijo la restauración de Israel. Y para los que no tienen su expositor bíblico, la base la vamos a encontrar en Ezequiel, capítulo 36 y los versículos del 22 al 35. ¿Amén? El pensamiento central, vamos a leerlo. Dice, resulta imprescindible creer a la palabra para poder recibir los beneficios que Dios nos promete en ella. Dice, es importantísimo creerle a la palabra, porque la palabra, cuando dijo Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, y sabemos que la palabra es viva, y la palabra se hace viva en nosotros cuando nosotros la creemos. Por eso dice, es importante, imprescindible creer a la palabra para que podamos recibir lo que Dios nos promete en ella. Amén, los beneficios. Ahora, toda clase también tiene 3 objetivos. Vamos a leerlos. El número 1 dice expresar la restauración que Ezequiel predijo concerniente a Israel. Número 2, asumir la actitud que corresponde ante el poder restaurador de nuestro Dios. Y número 3, formular la conducta que viene de acuerdo al milagro de la restauración. El texto áureo. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26. Esta era una promesa que Dios estaba haciéndoles al pueblo de Israel, ¿verdad? Que dijo, les quitaré ese corazón que tienen y voy a poner uno nuevo, uno de carne, uno sensible, uno que obedezca, amén, a la voluntad de Él. Vamos a leer la lectura antifonal, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice Ezequiel 36:22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanáis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanáis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu,
y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. 29. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. 30. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. 33. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean reedificadas. 34. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que la pasaron, y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades, que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Gloria a Dios. Vemos que después que murió Salomón, el reino de Israel se dividió y comenzó una etapa de decadencia para la nación, ¿verdad? El reino de Israel se dividió en dos. Judá dice que era del reino del sur y Israel era del reino del norte. Cuando los israelitas vivían en su tierra, en la tierra de Israel, ellos profanaron el nombre de Dios con sus malas acciones, con todo lo que hicieron que fue desagradable delante de Dios, ¿verdad? Vemos que vemos que Samaria, la capital del norte, fue destruida por el reino asirio. ¿Por qué? Porque el pueblo dice que había levantado lugares, había adorado imágenes, habían hecho todo lo que Dios les había demandado que no hicieran. Ellos lo habían hecho, habían deshonrado, habían manchado el nombre del Señor. Entonces, habían provocado a ira al nombre del Señor. Entonces, lo que Dios hizo fue dispersarlos por diferentes lugares, diferentes ciudades. Y igual el reino de Judá, los líderes, ¿verdad? En ese tiempo también no estuvieron, dice el expositor, no estuvieron a la altura de lo que Dios demandaba de ellos, sino que hicieron todo lo malo, pecaron, y por el pecado de ellos Dios destruyó a la ciudad, y muchos de los judíos que fueron llevados cautivos también. Nos dice que el exilio duró durante 70 años, y cuando el pueblo de Israel fue dispersado en esas ciudades, la gente donde ellos fueron llevados, decían: ¿qué acaso estos no son el pueblo de Israel? ¿Y que su Dios no cuidó de ellos? Pero sabemos que Dios dice que le dolió, ¿verdad? Ver que pues por causa de ellos que habían profanado, habían deshonrado, habían degradado su nombre, y ver que las demás personas hablaban, ¿verdad? Dios le dolió también ver que el pueblo de Israel había sido como burla para las demás personas. Entonces dijo él que por amor a su nombre Él los iba a rescatar, Él los iba a restaurar. Y dentro de las personas que iban cautivas también estaba Ezequiel, ¿verdad? Y Dios usó a este profeta
Dios usó a este profeta y le dio palabra para su pueblo. Y el nombre de Ezequiel significa Dios fortalece o Dios me fortalece. Y realmente así fue, Dios lo fortaleció porque su ministerio no era fácil, ¿verdad? Era difícil, pero Dios le había dicho que le iba a dar un rostro y una frente fuerte contra sus enemigos. Y la palabra de Dios llegó hasta el pueblo de Israel, llegó para ellos, para anunciarles que iban a ser restaurados. Y, y Él fue el que les fue a llevar esperanza a ellos, amén. Y aunque sabemos hoy en día, hermanos, que el pueblo de Israel está muy lejos del Señor, ¿verdad? Pero el mismo Dios que los trajo a su tierra va a volver a tratar con ellos para que vuelvan sus corazones a Él. Nos dice en Zacarías 12:10 que un día los judíos van a mirar a quien traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito. Entonces el Señor los va a restaurar y va a hacer de esa tierra, va a establecerse allí como el rey de ese lugar, y el reino de Cristo va a durar por 1000 años. Amén. Entonces, en este día vamos a hablar sobre la restauración de Israel. Vamos a ver que Dios usó a este profeta, a Ezequiel, para traerles una palabra de esperanza a su pueblo, aún a pesar de que este pueblo pues había hecho todo lo malo delante de Dios, ¿verdad? Había contaminado su nombre, pero Dios dice, recuerden que yo no lo voy a hacer por ustedes, no lo voy a hacer por ustedes, lo voy a hacer por mi nombre, para que las naciones sepan que yo soy Dios. Amén. Vamos a ver 3 puntos en este día. El número 1 dice, el Señor regresaría a Israel a su tierra para santificar su nombre. Es lo que precisamente cuando él comenzó el versículo 22, que Dios le dio esta palabra a Ezequiel y le dijo, dile al pueblo de Israel, no lo hago por ustedes, sino por causa de mi santo nombre. Dios sentía dolor, sentía tristeza de ver que cómo este pueblo de Israel, que habían sido testigos, ¿verdad?, de todas las maravillas que Dios había hecho, y le dolía a Dios en su corazón cómo ellos habían apartado del camino, habían servido a ídolos, y sabemos que la idolatría es una afrenta grande para Dios, porque Él es un único Dios. Y aquí vemos cuando dice que Dios traería de regreso a Israel, nos revela la pureza de Dios, nos revela que realmente Él quiere lo mejor para nosotros. Dios es un Dios fiel a sus pactos. Amén. Sabemos que ese era el propósito del Señor con su pueblo al enviarle el mensaje de Ezequiel, cuando mandó a Ezequiel con este mensaje. Ese era su propósito, de traerlos nuevamente al camino. Sabemos que la palabra de Dios es útil para enseñarnos lo que es la verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. La palabra de Dios nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto, y sabemos que Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que todos vengan a una buena obra. Esto lo dice en 2 de Timoteo 3:16. Y ese era el propósito de Dios para con su pueblo, de traerlos de vuelta al camino. Y sabemos que a veces Dios actúa a favor de los pueblos por compasión, como lo hizo cuando alimentó a la multitud, ¿verdad? Pero otras veces dice que, como aquí, Dios lo hizo por la fama de su nombre. Porque
el pueblo de Israel había dañado, había lastimado, había difamado grandemente su nombre. Y eso le dolía a Dios, pero dice, yo los voy a rescatar, van a regresar a su pueblo, pero no lo hago porque ustedes lo merezcan, sino por amor a mi nombre, para que ellos sepan que yo soy Dios. Y nosotros pues, tenemos una idea que del disgusto que hay en el corazón de Dios cuando Él dice que este rescate no lo hacía motivado por los cautivos, sino que Dios los iba a rescatar por amor a su propio nombre. Israel sabemos que falló en darle el valor, el honor que Dios merecía a su nombre. Por eso Él usó a Ezequiel para reclamarles ese pecado. Y esto es una enseñanza para nosotros hoy en día como creyentes, que tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos, cómo nos expresamos cuando somos disciplinados por Dios, ¿verdad? Y cómo nos expresamos aún delante de las personas que no conocen de Él. En el versículo 23 vemos que Dios prometió santificar su nombre entre las naciones. ¿Para qué? Para que ellos supieran que Él es Dios. Y sabemos que la santificación incluye que Él es demostrar que Él es fiel a sus promesas. Y el hecho de que Dios quiera que las naciones le conozcan es porque Él quiere, Él tiene interés de ser el Salvador de todos. Por eso nosotros no debemos de desaprovechar la oportunidad. Cuando tengamos oportunidad, debemos de presentarles la palabra a los demás para que sepan que hay esperanza aún en Cristo, amén, y que Dios quiere salvar a todos, amén. Dice Dios, debemos recordar que aquel Dios omnipotente también es nuestro Dios. Por eso apoyémonos en su gracia infinita y oremos no solamente por la restauración del pueblo de Israel, sino de todo aquel que se ha desviado, ¿verdad? Todo el hijo pródigo que vive lejos de Dios para que vuelva otra vez al camino. Ahora, el punto número 2 dice, el Señor prometió restaurar espiritualmente a Israel. Dios prometió restaurar espiritualmente a Israel. Sabemos que Dios siempre tiene interés en corazones limpios, pero nosotros no tenemos el poder para autosantificarnos, ¿verdad? Esto solamente proviene de Dios. Y la santificación es día a día, estamos en ese proceso. Pero sabemos que la idolatría había manchado a la nación. Y por tanto, la palabra a nosotros nos amonesta que tenemos que huir de la idolatría. Idolatría sabemos que es todo aquello que toma el primer lugar antes que Dios, ¿verdad? Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos examine, que nos ayude a mantenernos puros, que nos santifique día a día. Y Dios prometió que esa limpieza que Dios prometió no era solo del carácter ritual, sino una limpieza de nuestro interior. ¿Para qué? Para poder restablecer la comunión de su pueblo con Él mismo. Sabemos que antes los sacerdotes que ofrecían todos estos rituales debían de pasar por un proceso de santificación, de purificación, ¿verdad? Los levitas que atendían en los tabernáculos también debían de ser purificados. Entonces, esto nos revela que Dios en realidad tiene interés en corazones limpios. Él quiere que nosotros darnos un corazón limpio. Y cuando Él hace mención de los corazones de piedra, lo que estaba diciendo que eran hombres que estaban viviendo obstinadamente,
desafiando, ¿verdad?, el juicio divino de Dios. Pero Dios les promete que les daría un corazón nuevo, un corazón de carne. Dice un corazón, cuando se refiere a un corazón de carne, es un corazón sensible, un corazón que dispuesto, ¿verdad?, a obedecer su voluntad, un corazón dócil. Y sabemos que nosotros para poder hacer la voluntad de Dios es necesario experimentar ese nuevo nacimiento para poder entender el reino de Dios y vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Cuando Dios les promete poner un espíritu nuevo en ellos, incluye la idea que dejarán de vivir por la letra de la ley y que ahora se iban a conducir por la guianza del Espíritu Santo. Por eso nosotros, hermanos, debemos de tener esa gratitud en nuestro corazón ante Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha limpiado, nos ha rescatado, nos ha dado una nueva oportunidad, nos ha regenerado, dice, en Cristo, amén. Ahora nosotros debemos amar la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a cómo hemos sido rescatados. Dios también les dijo que pondría su espíritu en ellos. Y sabemos que la presencia del Espíritu Santo es importante en la vida del creyente. Esto incluía que el Señor prometía que hacer un nuevo pacto con su pueblo. Y ese nuevo pacto incluía que ahora iba a escribir en sus corazones y en sus mentes su ley. Nosotros debemos estar confirmados en esta verdad, que la conversión genuina ocurre solamente con la presencia del Espíritu Santo dentro del corazón. Solo si el Espíritu está en nosotros, vamos a poder conducirnos de acuerdo a los preceptos morales de Dios. Dice, su mente puede asentir la voluntad de Dios, pero no tiene el poder para resistir la tentación. Entonces, cuando Dios dijo que pondría su Espíritu en su pueblo, se refería a que el Espíritu Santo ahora debían ser guiados por Él. Cuando Dios les dice, habitaréis en ese lugar, tiene un significado especial. Deja claro que no estarían de pasada por la tierra de Israel, sino que ahora iban a estar como residentes estables en esa tierra que ya Dios les había prometido a Abraham, a Isaac y Jacob. Podemos estar seguros que las promesas de Dios son fieles, pero es nuestra responsabilidad, nuestro deber creerlas y glorificar a Dios por esas promesas que Él ha dejado para nosotros. Dice en el versículo 29, en el versículo 29 Dios relaciona la santificación con la verdadera prosperidad. Ahora, ¿verdad? Hoy en día hablan de la prosperidad, pero no ponen que hablan como si no hubiera requerimientos, pero nosotros aprendemos que para hablar de prosperidad, dice, primero tenemos que hablar de santificación. Nosotros debemos de ser santos porque Dios dice, porque Dios es santo, nosotros también debemos de ser santos. Dice, las tenencias materiales y financieras sin una vida de piedad no son una bendición, sino es un peligro para el alma. Por eso la promesa del verso 39 es que después de ser guardado de la inmundicia, Dios iba a llamar a la provisión y esto vendría como un don de Dios y el hambre iba a desaparecer de su pueblo. Vamos a entrar al número 3. Dice, el Señor prometió restaurar la bendición a la tierra de Israel. La bendición de Dios haría avergonzar a los que habían fallado.
No puede haber una verdadera restauración si no hay un arrepentimiento genuino. Si nosotros no nos arrepentimos, ¿verdad? Verdaderamente, no vamos a experimentar esa restauración que Dios quiere hacer. Por eso es necesario arrepentirse y pedirle a Dios que nuevamente nos restaure. Dice que la promesa de restauración viene de acuerdo con lo que el Señor prometió a través de Amós, ¿verdad? Cuando dijo que iba a bendecir la tierra de Israel y que su fruto iba a ser abundante. Y la Biblia nos enseña que la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza con ella. Y nos muestra que el hambre era un oprobio que estaba viviendo el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando estaban en aquellas ciudades. Pero Dios había prometido ahora quitarles ese oprobio. Había prometido darles en abundancia el fruto de la tierra. Perdón. Ezequiel dice que los judíos se avergonzarían de sus iniquidades y sus abominaciones. Cuando se refiere de avergonzar, significa que iban a detestar, que iban a rechazar, ¿verdad? Todo aquello, que se iban a sentir mal por haber fallado al Señor de esa manera. Entonces, cuando verdaderamente nos arrepentimos, lo que nos hace es sentir vergüenza por los pecados que habíamos cometido, con los que habíamos ofendido al Señor. Por eso tenemos que procurar vivir de tal manera, ¿verdad? Amando la santidad de Dios, conduciéndonos como hijos de Dios. Ese trato que de Dios tuvo con su pueblo nos debe recordar lo que Pablo expresó a los Efesios, que la salvación es una obra de gracia divina que se recibe a través de la fe y que no es por obras, pues es un don de Dios. Y esto lo tenemos bien claro, ¿verdad? Nuestra pastora nos ha estado dando enseñanzas donde dice que la salvación solamente viene a través de Cristo, no es por las cosas que hacemos, ¿verdad? Por orar, por ayunar. Esto es parte de nuestra vida nueva ahora en Cristo, pero no por las cosas que hagamos es que vamos a heredar el reino de Dios. Es solamente por gracia de Dios, es solamente por Jesucristo, ¿verdad? Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, la salvación se recibe por fe y nosotros que hemos sido alcanzados por esa gracia, no solamente debemos de vivir agradecidos, sino debemos de vivir de acuerdo, ¿verdad? De acuerdo a esa gracia que hemos recibido de parte de Jesucristo, ¿verdad? A vivir, a conducirnos en santidad, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dios les prometió que iba a restaurar su tierra y que iba a ser como el huerto del Edén, cuando les dijo que el Señor les prometió cambiar la mala expectación que había de la tierra. Y ahora dice que su fruto iba a ser en abundancia, iba a multiplicarlos, ¿verdad? Que dijo que su ciudad, iban a regresar a sus ciudades y que el hambre ya no iba a existir ya más en ellos. Y que iban a tener fruto abundante y se iban a multiplicar. Sus ciudades iban a ser habitadas. Cuando estaban asoladas y destruidas, ahora iban a ser reedificadas de las ruinas. Y esto nos hace recordar que Dios nunca pierde el control de la historia, ni de las consecuencias de sus juicios, ni de sus promesas de restauración. Nada acontece sin su previsión. Él tiene el poder, ¿verdad?, para traer juicios a la tierra, pero también tiene el poder para restaurar, para reedificar lo arruinado, todo aquello que ha estado
destruido, Él tiene el poder para levantarlo. Por eso tenemos que cultivar un carácter de vivir en rectitud, que, sin olvidar tener misericordia y consolar a los demás. Y tampoco, hermanos, cuando no debemos de alegrarnos, nos dice la palabra, no debemos alegrarnos cuando vemos que Dios ha puesto juicio con otros, ¿verdad? Porque también nosotros podemos caer, también podemos fallar, estamos expuestos a fallar. Por eso no debemos de alegrarnos, sino que debemos de orar y pedirles a Dios que los restaure, que los levante. Amén. Dice, las mismas personas que antes habían visto esa tierra asolada, destruida, en ruinas, ahora se iban a asombrar. ¿Por qué? Porque iban a ver que esa ciudad que había estado asolada, ahora iba a ser como el huerto del Edén, que ahora iba a ser habitada, que ahora iba a ser prosperada, ¿verdad? Pero nosotros debemos de conocer que Dios es nuestro restaurador. Y cuando Él obra de acuerdo a la restauración, Él trae a su estado original lo que restaura. Él no va a poner un remiendo, un parche, no, Él todo lo hace nuevo. Amén. Dice, los que hemos ido a Israel podemos constatar con nuestros propios ojos el cumplimiento de esta profecía. Israel es un país desarrollado de ciudades modernizadas y es evidente la manera como Dios ha bendecido y restaurado a su pueblo escogido. Podemos ver que aunque el pueblo de Israel ahora no lo reconoce, ¿verdad? Están lejos de Dios, pero aún Dios los ha bendecido en gran manera. Y es un país de tecnología, es un país de ciudad modernizada, como nos dice aquí el expositor. Tal como nos da a entender este texto de nuestro estudio, si no hay un profundo cambio dentro del corazón, los hombres siguen su propio camino y van a caer en destrucción. Por eso Dios prometió regenerar a su pueblo, dándole un nuevo corazón y poniendo su espíritu dentro de ellos. Dice, esto es lo más importante, hermanos, saber que Dios aún hoy está dispuesto a restaurarnos si hemos pecado delante de Él, ¿verdad? Si nos hemos desviado del camino que Él nos ha trazado, Él todavía está dispuesto a restaurarnos. Dice que Él está dispuesto a limpiarnos, a purificarnos, a darnos una oportunidad. Y lo más glorioso que Dios hace al respecto es cuando Él hace cambios internos en el corazón y nos ayuda a caminar de acuerdo a su voluntad. Entonces los creyentes ahora tenemos que tener un corazón compasivo para quienes regresan después de ser golpeados por el pecado y restaurarles. Hermanos, nosotros debemos de saber que Dios está dispuesto a perdonarnos y nosotros como hermanos tenemos que ayudarnos a levantarnos uno al otro, ¿verdad? A ser compasivos con ellos, consolarlos, exhortarlos, ¿verdad? Y alegrarnos porque han regresado del pecado al nuevo camino. Para la siguiente clase, hermanos, vamos a seguir estudiando sobre la profecía de los últimos tiempos y vamos a estar estudiando acerca de la apostasía, una señal de los tiempos del fin, para que podamos comprender mejor el tema.
Estudiemos segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4, y primera de Timoteo 4, del 1 al 5, y segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Gracias, hermanos, por haber estado en este día para aprender de esta clase, y les animamos a que sigamos adelante, ¿verdad? Y saber que así como Dios restauró y prometió al pueblo de Israel traerlos de nuevamente a su tierra, aun a pesar de todo lo que habían hecho ellos, ¿verdad? De la manera como habían sido, Dios los restauró, pero por amor a su nombre. Entonces, nosotros tomemos esta enseñanza de no difamar, de no degradar el nombre del Señor, sino vivir, vivir, ¿verdad? De acorde a como hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir, y que sabemos que ahora tenemos una nueva oportunidad porque Cristo, amén, por Cristo, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces conduzcámonos, hermanos, de acuerdo a, a esa gracia divina, y vivamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nosotros. Y recordemos que ese mismo Dios es nuestro Dios, amén, y que Él está dispuesto a restaurarnos, a limpiarnos, a volvernos nuevamente a Él. Amén. Que tengan una feliz tarde o feliz día, y les amamos y Dios les bendiga. Amén.